Muy buenas. Pues nada, ya nos hemos acabado el cartucho de la pluma coreana que probamos el otro día. Os dejo la tarjeta con el vídeo por si lo queréis ver. Y si recordáis, había dos cosas, por así decirlo, que no nos terminaban de convencer de la pluma. Una era el cartucho propietario de Monami Eólica, que era, bueno, pues eso, de un tamaño que solamente lo fabrica Monami y además para esta pluma, porque otras que tienen utilizan internacionales. Aquí la mayor dificultad pues es rellenar el cartucho si nos apetece volverla a utilizar o comprar cartuchos de Monami. Por contra, traía tres en vez de un solo cartucho, como suele ser habitual en muchas estilográficas. Y el segundo problema, que no sé si se verá bien aquí, a ver si somos capaces de que enfoque. El segundo problema era el alimentador de mecha, que era un alimentador que, a diferencia de los alimentadores plásticos normales, pues tiene como si fuera la mecha una mecha de fibra, como si fuera la de un rotulador. Y eso la verdad que le da un desempeño muy bueno. Es evidente que con alimentadores de plástico también se puede conseguir, pero este en concreto funciona muy bien. ¿Cuál era el posible inconveniente de este sistema de la mecha? Vamos a ver si soy capaz de que lo enfoque la cámara bien. Pues que a la hora de cambiar el color existía el problema de que se pudiera quedar manchado y que fuera, claro, al quedarse la tinta en las fibras, que fuera de alguna manera más complicado el poder limpiarlo, y desde luego no inmediato. Si cambiáramos de cartucho de color, como todo lo que es la mecha se ha quedado impregnada de tinta, aunque ahora mismo yo ya he escrito y ya no sale nada, con lo cual entiendo que es el momento óptimo pues para hacer una limpieza. Vamos a hacer una limpieza tradicional, como la que siempre hago, utilizando en un botecito un poco de agua tibia y disolvente. Ni siquiera la voy a pasar por el chorro de agua corriente, porque entiendo que en este caso no va a hacer gran cosa, porque la mecha no voy a ser capaz de meter el agua a través de la mecha de fibra. Entonces directamente lo vamos a meter aquí. Le vamos a echar, como siempre, unas gotitas de jabón detergente, de jabón lavavajillas. Y nada, vamos a poner la tapita y vamos a... Perdón, porque se ha movido la cámara. Vamos a esperar 24 horas y vemos a ver qué pasa. Vemos a ver si la boquilla se ha quedado limpia y el alimentador también. Y pues nada, pues vamos a hacer un vídeo solamente con la prueba de limpieza de esta pluma, y vemos a ver si tiene algún inconveniente o si no lo tiene, o si simplemente es tan fácil de limpiar como cualquier otra pluma. Pues nada, voy a ver si soy capaz de hacerlo, de unir los dos trozos de vídeo en uno solo, porque la verdad que todavía no sé cómo hacerlo. Agradecería los comentarios si tenéis alguno. Y si no, pues nada, pues haré un vídeo parte uno y un vídeo parte 2 con lo que es el resultado. Nada, pues os espero en el próximo vídeo y espero que os guste. Bueno, pues ya han pasado 24 horas y desde fuera se ve que tanto el cartucho como lo que es el alimentador han quedado limpios. Si os parece, vamos a sacar las piezas y vamos a verlas, pero yo desde aquí ya veo la boquilla limpia, con lo que es la mecha de fibra está blanca, y bueno, pues el cartucho también ha quedado limpio. Así que nada, esperamos un momentito, aclaramos y vamos a ver cómo ha quedado. Pues aquí tenemos ya las dos piezas limpias. Lo que es el cartucho ha quedado justo aquí en la junta, pues un poquito del color que tenía, pero vamos, entiendo que esto le va a pasar a cualquier cartucho que queramos reutilizar, y me imagino que esta tinta que se ha quedado, pues parece que hay una zona aquí que viene como un tapón a presión y se ha debido quedar entre lo que es el tapón y
y el cuerpo del cartucho en sí, pero vamos, entiendo que no tendrá ninguna incidencia si lo llenamos con otro tipo de tinta, con otro color. Y en cuanto a lo que es lo que es la sección en sí, pues podemos ver aquí que se ha quedado, a ver si nos coge bien el autofoco, se ha quedado blanca y perfectamente limpia, ya no tiene ningún resto de la tinta que tenía, con lo cual, pues bueno, pues podemos cambiar de color perfectamente y escribir con ella. De hecho, si intentamos que salga un poco de humedad, pues como vemos sale absolutamente limpia, no tiene nada dentro. Así que yo creo que esa hipotética dificultad que tenía este sistema de la mecha de tinta, pues en realidad no es para tanto. Quizás si en un momento queremos cambiar el cartucho de color y no limpiamos, pues sí es posible que se quede aquí un poco. Pero si hacemos la labor de limpieza habitual, pues ya os digo que no hay ningún problema, la mecha se queda blanca y absolutamente limpia. Espero que enfoque y ya os digo que no habría absolutamente pues ningún problema, ¿no? Esto está limpio, está impoluto y ya os digo que no saca ninguna clase de color, sale absolutamente transparente y limpia la poca agua que se ha quedado. Así que nada, aquí concluimos este tutorial de limpieza de esta pluma Monami, que tiene un alimentador un poco especial que va con una mecha de fibra en vez de ser un alimentador de plástico de los tradicionales. Y ya os digo, en principio ningún problema y es una pluma que se puede utilizar, pues, ya os digo, con toda normalidad y además con todas las virtudes que tiene, ¿no? Del buen agarre, la combinación de los colores que trae, etcétera. Es una pluma que yo creo que está muy bien. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Si os apetece algún comentario o queréis hacer alguna aportación, pues como siempre es bienvenida. Un abrazo y hasta el próximo.